La nueva administración de Estados Unidos, Trump y su equipo, han escogido de una forma bastante llamativa la palabra dorada para describir lo que viene al sector de activos digitales en los próximos meses y años. Y no solamente al sector de activos digitales, sino también a la inteligencia artificial. Han hecho referencia a la palabra dorada por precisamente los metales preciosos, en concreto por el oro, que quiero cubrir contigo en el siguiente vídeo. Si eres nuevo en mi canal, bienvenido. En este canal cubro todo lo relacionado con el sector de activos digitales, en concreto la transición controlada del sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida, es decir, XRP, XLM, XC y el resto de activos digitales que cumplen con el estándar ISO 20022 y que van a cumplir una función complementaria en el futuro sistema financiero basado en tecnologías de contabilidad distribuida. Y no solamente cubro eso, sino que también cubro la transición más global, no solamente del sistema financiero, sino de la sociedad hacia nuevas tecnologías, como por ejemplo la IA, y cómo afecta esto a tus finanzas a nivel geopolítico, en general a la economía a nivel macro, las oportunidades que eso genera para el ciudadano normal como tú y como yo. Está generando muchísimo caos con la subida reciente del oro, del precio del oro, y con el problema que ha tenido el Banco Central de Inglaterra con la entrega, con los retrasos en la entrega de este metal precioso. Hasta 6 semanas de retraso si eres un banco central. Tardan hasta 6 semanas en repatriar el oro. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué hay realmente detrás de estas historias? ¿Y qué relación tiene con XRP? Que es de lo que hablo siempre en mi canal. Todo el mundo está hablando de la subida del precio del oro, pero la subida del precio del oro es el primer indicador, pero hay un segundo indicador que es muchísimo más importante que la subida del precio del oro, y es la subida del precio de los préstamos del oro, porque algo que la gente desconoce es que en realidad el mercado del oro funciona exactamente igual que la reserva fraccionaria, pero de la banca tradicional. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que en realidad cuando compras oro, los que hacen de intermediarios tienen como parte de su estrategia que esperan que no todo el mundo vaya a pedir el oro de forma física, el oro físico, a su domicilio, o si eres una institución, a tu banco. Es decir, ellos juegan con que si tienen un lingote de oro, la proporción más o menos es que pueden vender ese lingote 10 veces y solamente va a haber un cliente que va a ser el que le va a pedir que el oro se entregue. Con lo cual vuelves a tener el mismo problema que con la banca tradicional, pero en el mercado del oro. Por eso se ha creado la normativa Basilea III, que más adelante explicaré exactamente qué relación tiene con XRP y con este nuevo sistema financiero, quizá probablemente respaldado por metales preciosos. Los costes para pedir oro prestado están subiendo, han subido al 5%. Y esto es un indicador de que la gente ya no se fía, la gente quiere que simplemente el oro sea entregado. Y corre el rumor de que el que está pidiendo repatriar el oro es nada más y nada menos que o la Reserva Federal de Estados Unidos o el Tesoro. De hecho, es bastante habitual que un banco central en realidad custodie, en el caso del Banco Central de Inglaterra, custodie el oro del resto de bancos centrales o de muchos de ellos. Es el caso, por ejemplo, del Banco Central de Australia, donde podéis comprobar en su propia página web que tienen el 99% de su oro custodiado en Londres. Lo llamativo de todo este proceso es que el nivel de repatriación es el mismo que se vio en el año 2019, antes de que estallase la crisis que acabó con todo el mundo poniéndose esto de aquí. ¿Eso qué significa? Significa que vamos a entrar un periodo de inestabilidad igual de grave que el de hace 4 años, o al menos ese es el indicador de lo que está ocurriendo con el oro, con el nivel de repatriación. Puede ser porque viene una situación de inestabilidad bancaria, o puede ser porque viene una situación de inestabilidad geopolítica. En cualquiera de los casos, cuando pides que el oro sea devuelto a tu territorio, es porque no te fías de lo que viene, no te fías de la persona que está custodiando el oro. O peor aún, piensas que en un futuro las relaciones se pueden romper. ¿Y qué prefieres? Custodiar tú el oro para que nadie tenga que... para que básicamente no tengas que fiarte de tus vecinos. Esto es lo importante porque resulta que a partir de julio de este mismo año entra en vigor en Estados Unidos Basilea III. Eso significa que los bancos van a tener que aumentar sus ratios de liquidez y que el oro, al ser considerado Tier 1 Asset, un Tier 1 Asset, el activo, uno de los activos más estables junto con el efectivo, básicamente lo que se busca con Basilea III es que cada lingote, o no ahora mismo en julio de 2025, sino que a largo plazo, cada lingote que se venda una sola vez, que no se pueda vender múltiples veces el mismo lingote a distintas personas, porque si no ocurre lo mismo que ha ocurrido con la banca comercial,
y es el concepto de la reserva fraccionaria, que es que realmente el dinero de los clientes no lo tienen. ¿Qué es lo curioso después de todo esto? Pues que si has visto vídeos míos en el pasado, sabes que el Consejo Mundial del Oro ha publicado un paper donde consideran que es necesario o donde consideran la posibilidad de que el sistema financiero al completo vuelva al patrón oro. Y parte de los que escribieron ese paper, una de esas personas es Caligari, que en su propio LinkedIn puedes comprobar que ha publicado cómo ISDA forma parte de este proceso de tokenización del oro. De forma pública no han reconocido, y no estoy diciendo que eso sea así, que XRPL vaya a tokenizar el mercado del oro, no estoy diciendo eso, pero es bastante curioso que ISDA, del cual Ripple forma parte, se dedique a también parte del mercado del oro. Y sobre todo llama todavía más la atención que en julio de este año 2025, cuando se implementa Basilea 3 en Estados Unidos, también se implementa ISO 20022 en Fedwire, también el mismo mes del mismo año, julio del año 2025. Con lo cual nos encontramos que por un lado Ripple ha establecido conexiones con el Banco Internacional de Pagos, siendo parte del grupo de pagos transfronterizos del BIS. Por otro lado, es miembro fundador de ISO 20022, el estándar que se dedica a optimizar los procesos interbancarios, el sistema de comunicación. Y por otro lado, también forma parte de ISDA, que está siendo parte del proceso de aumentar los ratios de liquidez de los bancos centrales y de los bancos comerciales. De forma simultánea, el Consejo Mundial del Oro está pasando a un proceso de tokenización de su oro. No han terminado el proceso, están en fase de prueba y los programas piloto que están haciendo no son con compañías como Ripple, pero sí que es verdad que llama mucho la atención que cuando tiras 2 o 3 capas por detrás y miras la infraestructura, siempre te encuentras a los mismos players. En cualquier caso, volviendo al punto del inicio, el hecho de que se repatrie oro es una señal de que nos enfrentamos a una situación de inestabilidad o geopolítica o inestabilidad económica, quizá por una crisis de liquidez. Que los bancos centrales no se fían los unos de los otros y no quieren que otro banco central, que otra entidad, se dedique a custodiar su oro personal. Así que lo mejor que puedes hacer es guardarlo en tu propia casa. Pues cuando el oro esté tokenizado, no hará falta enviar el oro por el mundo en aviones como está ocurriendo ahora, sino que simplemente con un ledger unificado podrás liquidar las transacciones sin necesidad de tener que enviar oro físico en aviones. Todo será transparente, no hará falta fiarse los unos de los otros, porque esa es la gracia de los activos digitales, de las tecnologías de contabilidad distribuida, que todo es open source, todo está visible al público, todo es transparente, y los gobiernos quizá, con activos digitales respaldados por oro, y eso obviamente excluye a Bitcoin porque no es escalable, permita que pasemos a un sistema financiero un poquito más transparente, menos opaco y un poco más justo. Y XRP va a tener un rol importantísimo, al menos por la parte de ISO 20022, veremos si por la parte de los metales preciosos también, pero tiene pinta de que sí.